Para este webinar se deshabilita lo que es la cámara, el sonido y el chat para que solamente el conferencista esté habilitado. En relación con el chat, se habilita 10 minutos antes de la finalización de esta conferencia para que puedan hacer sus consultas. El conferencista de esta tarde, el ingeniero Andrés Chavarría Bolaños, especialista en producto de instrumentación, egresado de la carrera de Ingeniería Química y cuenta con más de 12 años de experiencia en temas de instrumentación y aplicaciones en la industria. Sin más, los dejo con el ingeniero Chavarría. Adelante, Andrés. Nada más tienes que volver a compartir pantalla. Un segundo. Creo que ya, ahora sí, ¿verdad? Ah, no. No, todavía no. Ahora sí. Vamos a ver. No la veo. Sí, voy un segundo. Ok, Ahí. listo. Ahora sí, ¿verdad? Adelante, Andrés. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. Sé que para todos conectarse a estas horas ya es un poco cansado, especialmente si el día estuvo duro, ¿verdad? Pero bueno, la idea es hablar hoy de algo que espero que le saquen provecho, que vean a ver si les es útil. Tal vez no sea el programa del que vamos a hablar hoy, sino sean otras cositas que les podrían llegar a interesar. Mi nombre es Andrés Chavarría, yo soy especialista del Departamento de Instrumentación de la empresa El Patrón S.A. Llevo ya 12 años trabajando con soluciones de medición de cualquiera de las variables de proceso que ustedes se puedan imaginar: nivel, presión, temperatura, caudal, análisis de líquidos, análisis de gases, detección de flama, detección de gases inflamables, gases tóxicos. Todo lo que sea con medición estamos bastante metidos, ¿ok? Eh, Vamos a hablar de una plataforma de medición y monitoreo de activos de la empresa Emerson. Quien no la conoce, Emerson es una empresa dedicada a la automatización y a la instrumentación. Es de Estados Unidos, es la marca que nuestra empresa representa. Vamos a hablar un poquito de eso. Más que hablar de marcas, es hablar de qué es o hacia dónde es que las empresas hoy por hoy están guiándose en todo lo que es soluciones sustentables y sostenibles. Y ahí entra el software del que vamos a hablar hoy. ¿Qué es Pervasive Sensing? Porque ese es el título del tema del día de hoy, ¿verdad? Pervasive Sensing básicamente es una palabra, o bueno, dos palabras, ¿verdad? Que Emerson definen como sensado o medición preventiva o ligada a la prevención. ¿A la prevención de qué? A la prevención de mantener nuestros activos ligados a todo lo que es transferencia de energía en un estado saludable. ¿Ok? Entonces, básicamente es poder monitorear cómo se está comportando un activo. No van a ser todos los activos que ustedes se puedan imaginar, pero van a ser muchos de ellos ligados a todo lo que es la energía en una planta. Entonces, podemos hablar de sistemas de ventilación, podemos hablar de sistemas de bombeo, podemos hablar de una de las formas que más tenemos en una planta para transferir energía, que son intercambiadores de calor. Podemos hablar de sistemas de distribución de vapor, que está muy ligado a la parte de intercambio calórico. Podemos hablar, bueno, ya les comentaba torres de enfriamiento, podemos hablar calentadores o diferentes sistemas de combustión. Pervasive Sensing básicamente es utilizar instrumentación y alimentar programas de medición y programas que te calculen el rendimiento de tus equipos, ¿ok? Entonces puede ser cualquiera de estos equipos que les comenté, ¿verdad? Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar primero, vamos a hablar de redes inalámbricas de instrumentación. Eso no quiere decir que el software o la plataforma a la que les estoy hablando hoy no se pueda alimentar de equipos o instrumentos cableados. Se puede alimentar de equipos e instrumentos cableados. Sí, eso sí, los equipos cableados tienen que tener protocolo de comunicación HART. Me imagino que aquellos de ustedes que se han movido en instrumentación saben qué es el protocolo HART. Ahorita podemos hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Pero
pero un poquito de la idea y un poquito de las cosas que le interesan a los clientes, que le interesa a la persona que quiere hacer un sistema de ahorro energético, es el tema de que la instrumentación inalámbrica lo hace muy atractivo, ¿verdad? Porque es fácil de instalar, es fácil de comunicar y otro sinnúmero de cosas, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de la topología, tanto del sistema de monitoreo como de la estructura para enviar información y mediciones hacia el sistema de monitoreo, ¿verdad? Y ya después de eso vamos a hablar directamente de las diferentes plataformas que hay en este software. Entonces vamos a hablar de la plataforma para monitoreo de sistemas de bombeo, de la plataforma para monitoreo de trampas de vapor, para válvulas de alivio y para intercambiadores de calor. Por ahí se me va torres de enfriamiento, que también lo vamos a ver, pero ya entendiendo un poquito de cómo es la estructura del sistema, ustedes se darán cuenta que casi lo que hace es siempre lo mismo, pero dedicado a diferentes activos, ¿ok? Eh, Cualquier duda, no sé si en este caso por acá habrá un chat, creo que sí, pero cualquier duda por el chat lo podemos ir conversando y cualquier cosita que quieran ver con muchísimo gusto, ¿ok? Ok, antes de pasar a una diapositiva, claramente no vamos a hacer más papistas que el Papa, más que una idea que es importante tener todo lo que es el tema de ahorro energético y mediciones que estén ligadas a la sostenibilidad de los procesos. Obviamente hay un tema que es salvar el medio ambiente, ¿verdad? Pero, claramente cuando metemos un programa de ahorro energético, la persona que invierta va a decir, ¿dónde está mi inversión? ¿Cuándo voy a recuperar esa inversión? ¿Cuándo va a ser el retorno de esa inversión o el ROI, ¿verdad? Entonces, los sistemas de los que vamos a hablar hoy, si es cierto, son muy bonitos, te van a ayudar a aumentar bueno, a disminuir la huella de carbono, van a ayudar al medio ambiente, van a ayudar a minimizar y a mejorar el rendimiento de las máquinas y minimizar el consumo de energía en las plantas, ¿verdad? Pero también, claramente, te van a hablar de dinero. O sea, te van a hablar de ahorro, te van a poner un panorama en el cual usted se comporta hoy por hoy. Por ejemplo, si usted es una planta que utiliza vapor y tiene intercambiadores, obviamente va a estudiar tu primer panorama, cuánto vapor producís y cuánto vapor realmente consumís para transferir energía versus cuánto vapor consumís, que lo estás botando y no lo estás sabiendo monitorear, ¿verdad? Entonces, el tener esa información es esencial para poderle decir a una gerencia que va a invertir en un sistema de ahorro energético, este sistema vale la pena, ¿verdad? A veces también es importante mencionar que no todo está ligado al ahorro energético, también está ligado a la producción, ¿verdad? Pues claramente, si un intercambiador de calor no está alcanzando las metas energéticas que él va a tener, o sea, si no está calentando agua o no está calentando el fluido del proceso a una temperatura deseada, pues claramente eso va a generar un problema en las metas de producción, ¿verdad? Porque al final todo tiene una razón de ser. Sí, se transfiere energía, pero queremos llegar a metas energéticas, ¿verdad? Entonces, si algo nos está dando, no solamente es un tema de ahorro energético, sino también es un tema de producción, ¿verdad? Eh, Emerson establece tres definiciones en todo lo que es su forma de pensar ligado a la parte de sostenibilidad, sustentabilidad, que es siendo verdes por Emerson, o sea, sus propias plantas hacen sistemas de ahorro energético, las plantas que producen los instrumentos y los sistemas de control. Ser verde por Emerson, o sea, cómo Emerson da soluciones, experiencias y tecnología para hoy en día eh, ayudar a las fábricas a hacer un mejor uso de su energía. Y la otra se llama Siendo Verde, o sea, llevando el camino de ser verde con Emerson, ¿verdad? Cosas como las que estamos haciendo el día de hoy, webinars, foros de sostenibilidad, de sustentabilidad, muchos de esos los suben a YouTube. Entonces, si ustedes buscan en la página de Emerson y buscan sostenibilidad o sustentabilidad en inglés, les va a aparecer diferentes conversatorios, les va a aparecer experiencias de diferentes clientes donde dice, mira, sí, yo metí un sistema de ahorro energético y estos fueron los resultados, ¿verdad?
Pero bueno, sabemos que la energía, los sistemas de ahorro energético pueden llevar diferentes focos, ¿verdad? Podemos enfocarnos en diferentes partes de la planta, ¿ok? Y bueno, básicamente es lo que Emerson hace. Llevar la cultura a los clientes, ofrecer soluciones y ellos mismos también reducir la huella de carbono en sus fábricas, ¿ok? Me gusta hablar de esto porque cuando hablamos de este tipo de sistemas y softwares bueno, en este caso de Pervasive Sensing, que es la parte que nos interesa, y me imagino que muchos de ustedes tal vez ni siquiera estarán pensando en soluciones sostenibles, sino que estarán pensando cómo evito que una máquina se me dañe. Nada más, ¿verdad? También vamos a hablar de eso. Pero también hay una parte ligada definitivamente a lo que es sostenibilidad, ¿verdad? Hay dos definiciones que vale la pena conversar. Una es sustentable y otra es sostenible, ¿verdad? Sostenible es básicamente que una planta proteja los recursos naturales que necesita para producir, que los proteja en el sentido de que no los agote, que esa planta en 10 años, el consumo de los recursos naturales le dé para seguir consumiendo, ¿verdad? Que una planta, no sé, si hay una mina, que una mina no agote los recursos naturales de hoy a mañana. O yo siempre hablo del caso más claro, las plantas geotérmicas que utilizan salmuera caliente, que sacan vapor y agua de los pozos, tienen que regenerar y rellenar con agua caliente los mismos pozos, no la pueden verter al río porque los pozos siempre tienen que tener agua, siempre tiene que haber recurso natural para seguir produciendo energía. Y si eso no lo hacen, si no lo hacen de forma sostenible, pues simplemente un día no va a haber vapor suficiente para generar electricidad, ¿verdad? Eso es un ejemplo muy, muy claro. Sustentable difiere un poquito sí es cierto, impulsa la protección de los recursos naturales, pero no está ligado a eso directamente. Sustentable está ligado a que una solución en la industria, en este caso vamos a hablar de la solución de Pervasive Sensing, se paguen prácticamente. Si yo voy a invertir, yo quiero recibir dinero a cambio, ¿verdad? No hay una forma más clara de decirla. La parte bonita de todo esto es que están ligadas. O sea, yo puedo disminuir la huella de carbono al mismo tiempo con una solución sustentable. No por ende, por proteger los recursos naturales quiere decir que yo no voy a pagar cualquier proyecto de inversión que yo realice, ¿verdad? Entonces, dejo por ahí los dos términos porque a veces me dicen, una solución sustentable siempre es sostenible. No, no necesariamente, ¿verdad? Puede ser una solución sustentable que yo haga una inversión en monitorear no sé, en monitorear temperaturas de mi fluido por temas de calidad. No tiene nada que ver con los recursos naturales, pero es una parte importante de mi producción, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre soluciones sustentables y soluciones sostenibles al mismo tiempo. Por ahí yo siempre comparto esa página me encanta, se llama Sustainability Illustrated, es de YouTube. Yo invito mucho a la gente a visitar esta página porque es como para ponerse a pensar un rato, ¿verdad? Ahí es con dibujos que van explicando cómo el desarrollo de la industria se puede dar de forma sostenible, ¿verdad? Y se abren un poquito más, se abren un poquito más. Yo digo que es una página que promueve que la gente piense, ¿verdad? Entonces también hablan de su forma de vida, cómo usted es sostenible en su forma de vida, cómo usted, no hablemos de sustentable, hablemos de sostenible, cómo usted no se enferma el día de mañana, cómo usted lleva una vida sana, ¿verdad? Y logra seguir adelante. Entonces, es un poquillo, yo siempre la pongo porque es un poquillo hippie, pero también se presta a todo a que simplemente no podemos vivir la vida de una forma desordenada y simplemente agotar lo que hoy por hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, un tema más de pensar, ¿verdad? Si hacemos un programa de sostenibilidad, digamos, ligado directamente al ahorro energético, obviamente van a haber retos, obviamente van a haber retos. Conozco muchísimos clientes que hacen programas o que hacen inversión en instrumentación para ahorrar energía y en 2 años, en 3 años no les sirvió, invirtieron y no les sirvió. Entonces también nos ha llevado a ver por qué no les sirve, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es un reto primero de aplicar un programa de sostenibilidad o cómo podemos atacar, ¿verdad? La sostenibilidad en una planta. Pues claramente, ¿qué pasa si hay un consumo excesivo de energía, ¿verdad? ¿Qué pasa si la planta, no sé, por decir algo, consume, no sé, tenemos una caldera y la planta consume demasiado búnker, ¿verdad?
Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy consumiendo tanto búnker? Si al final de cuentas, cuando yo hice un balance de energía de la planta, el vapor necesitado y el búnker que yo ocupaba quemar para generar ese vapor no era lo que yo hoy por hoy estoy comprando. ¿Dónde está el problema? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa si mis bombas o mis sistemas de bombeo están consumiendo demasiada electricidad? ¿Qué pasa si la factura eléctrica se me está disparando y logro, bueno, se me dispara la factura eléctrica y no sé por dónde empezar, ¿verdad? Hay gente que empieza comprando equipos de calidad de energía y van a revisar sus redes. Hay gente que, no sé, que hace un sistema y cambia las luces que tienen en su planta por luces LED, ¿verdad? Hay otra gente, pero eso no es todo, hay diferentes cosas, ¿verdad? Y nosotros vemos en los sistemas de bombeo que podrían generar un problema grande. Simplemente un sistema de bombeo ineficiente va a ser un gasto eléctrico para los clientes, ¿verdad? Eso es lo que buscamos monitorear, ¿ok? Otro de los retos es no hay visibilidad del manejo de energía y las fuentes de emisiones. O sea, yo sé dónde gasto, pero no sé cuánto gasto o no tengo un ojo para saber cuánto estoy gastando y en cuánto está cambiando la tasa de consumo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, a veces sé dónde está el problema, pero no tengo los elementos necesarios para leer el problema. Y yo ocupo leer para hacer una acción correctiva. Entonces, ese es un reto importante, ¿verdad? Otros retos importantes está en cambios en las condiciones de proceso, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo diseño una planta, hice un balance de energía, un balance de masa para producir, pero las condiciones han cambiado, no son las mismas condiciones y yo ocupo empezar a medir? Yo crezco en producción y no sé si estoy utilizando la energía de forma eficiente. Entonces el panorama va a ir cambiando, ¿verdad? Ahora, quisiera parar aquí un segundito porque tal vez ustedes se preguntarán, bueno, pero lo está viendo muy del punto de vista de energía, lo está viendo mucho del punto de vista de procesos, pero está muy ligado también a la salud de máquinas, porque al final lo que yo voy a hacer es darle mantenimiento a una máquina o a un activo, que cuando esa máquina no tiene el mantenimiento, o sea, yo no tengo los ojos para darme cuenta que esa máquina es ineficiente. Y aquí lo que estamos hablando son de los ojos, de las alarmas, de las banderas que me dicen, revise su máquina, ¿verdad? Aquí hoy no vamos a hablar de vibraciones, bien les podría enseñar unos sistemas de monitoreo de vibraciones que básicamente lo que hacen es que mandan banderas y te dicen, mira, tu motor requiere cambio de roles o requiere lubricación y está dentro del mismo sistema que estamos hablando hoy, Wireless Heart, que vamos a hablar de Wireless Heart, pero está muy ligado, entonces es muy bonito porque cuando hablamos de un tema también nos liga con otros temas que son de su interés, ¿verdad? ¿Ok? Eh, otros temas importantes, tal vez yo mido, tal vez yo leo, tal vez yo sé dónde hay gasto, ¿verdad? Pero tal vez no, tal vez son mediciones muy, muy limitadas. Tal vez es una persona que quiere ver la línea de vapor y lo que va a hacer rutas y mediciones o va a ver con el ojo o contrata una empresa que revisa las trampas de vapor y el estado de las trampas, pero son realmente mediciones muy limitadas. Yo no lo logro ver en tiempo real y posiblemente si una trampa de vapor se me daña en tiempo real y la próxima visita de la persona que vende trampas va a ser en 3 meses, posiblemente en todo ese tiempo yo perdí bastante energía y no tenía los ojos o las mediciones necesarias para darme cuenta que eso podía generarme un problema, ¿verdad? El otro tema que está muy ligado es balances de energía y indicadores de rendimiento, ¿verdad? Cuando entramos a una planta y vemos ese montón de gráficas y dice cuánto produzco, pero al mismo tiempo cuánta energía consumí. Y cada vez las gerencias piden, tenemos que bajar tenemos que subir esos indicadores de rendimiento, no gastar tanta energía, producir más, ¿verdad? Eso es algo muy lógico en cualquier planta. Yo siempre comento que los primeros programas de ahorro energético a nivel mundial, se dieron a inicios de los años 2000, finales de los años 98, 99, y hay varias gráficas que muestran, de hecho, lástima, no la puse por acá, hay varias gráficas que muestran cómo cambió la industria a partir de eso, ¿verdad? Y sigue en constante cambio, ¿verdad? Hoy en día, no sé,
Hay personas que hacen inversiones muy, muy grandes. Tal vez no requieren inversiones tan grandes. Hay personas que, por ejemplo, llegan y dicen, me compré una caldera eléctrica. Y ahí uno le pregunta, mira, hay una pregunta. ¿Ustedes medían la eficiencia de la caldera de búnker o de la caldera de diésel? Y posiblemente lo hicieron y lo dejaron de hacer porque el equipo no era estable, no le daba una medición estable, ¿verdad? Yo eso lo digo como cuando uno compra una caldera eléctrica, es como cuando uno compra un carro eléctrico, ¿verdad? Que sí es cierto, carro eléctrico es una maravilla, tiene también sus limitaciones, pero también hay muchas tecnologías de carros que queman hidrocarburos que aumentan su eficiencia y disminuyen el gasto en gasolina. Por ejemplo, los carros con turbodiesel, ¿verdad? Son carros que básicamente son más baratos porque son más baratos que carros eléctricos, muchos de ellos, y tal vez la factura o el gasto en diésel es mucho menor que el gasto como si fuera un carro de gasolina regular, ¿verdad? Entonces a veces uno dice, bueno, ok, la gran inversión, el gran paso que yo podría dar es cambiar un carro eléctrico, pero pude haber hecho yo otros cambios antes de invertir en un carro eléctrico. No digo que esté mal invertir en carros eléctricos, pero es haciendo un poquito esa analogía, ¿verdad? En una planta es muy similar. A veces es curioso que muchas personas dicen, mira, voy a meter un super programa, voy a meter que las trampas de vapor se van a cambiar todas o se van a cambiar la mayoría en un plan de 2 años y voy a invertir y voy a invertir y así voy a mantener metas energéticas deseables, etcétera, pero tal vez esa no era la forma, tal vez había una inversión menor, tal vez usted podía monitorear sus trampas, pero no lo sabía, no sabía que eso se podía hacer, y los reemplazos no tenían que ser tan precipitados, ¿verdad? Tal vez la persona que hoy en día está pensando, mira, me va a comprar una caldera eléctrica, tal vez podría empezar por decir, bueno, primero pongamos la caldera que tenemos, la caldera de búnker o la caldera de gas, ¿verdad? Pongámosla en pongámosla a trabajar eficientemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué requiero? Y parte de eso es de lo que estamos conversando hoy, ¿verdad? El saber, más que todo, el ampliar el conocimiento de qué cambios se pueden realizar en una industria, ¿verdad? Bueno, eso está muy ligado a lo que comentaba anteriormente. Se desconoce el impacto de los cambios en la operación o condiciones de proceso. Eso siempre va a ser un tema constante, ¿verdad? Una cosa es como una planta se diseña y una cosa es como la demanda va cambiando y la producción va cambiando, ¿verdad? Claramente, con Pervasive Sensing queremos lograr varias cosas, ¿verdad? Uno es reducir el consumo de energía. Otra cosa es mejorar la visualización de la eficiencia energética y de las fuentes de emisión. O sea, aquí es muy sencillo. Si yo necesito vapor para que mi planta camine, yo voy a seguir el camino del vapor. Voy a seguir, primero, si genero vapor eficientemente, calderas. Posterior a eso, voy a decir si ese vapor camina de forma eficiente a través de mis líneas de distribución, monitoreo de trampas de vapor, monitoreo de fugas. Posterior a eso voy a decir si en el momento que el vapor entra al intercambiador y ahora sí se va a dar la transferencia de energía, si se está dando en ese mismo momento eficientemente. Y posterior a eso voy a monitorear el consumo de condensados. Le voy a seguir el camino al vapor. Eso es lo que hacemos realmente, seguir el camino al vapor. Porque también queremos que nuestras torres de enfriamiento trabajen de forma eficiente, ¿verdad? Porque hay un gasto eléctrico involucrado. Entonces, básicamente, le seguimos el camino al vapor. Le seguimos el camino al agua. Le seguimos el camino al agua. Primero, si estamos extrayendo agua de un pozo, que esos pozos estén trabajando eficientemente. Y posterior a eso, las bombas. Queremos una bomba que esté trabajando de forma eficiente. Queremos, y aquí no todo es, dejemos, no, lo vuelvo a repetir, no hablemos tanto de eficiencia energética, hablemos de disponibilidad. Por ejemplo, si una planta, bueno, yo sé que cualquier planta, pero voy a hablar de un caso muy específico. Un día visitaba una planta de dispositivos médicos y me decía, ¿ustedes saben qué hago yo toda la noche? Y yo, ¿qué? Me dice, mantener los activos saludables. Y yo, ¿cómo es eso? Y me dice, simplemente nosotros tenemos, mi trabajo es que siempre haya aire comprimido y que haya agua disponible, que haya
el flujo y la presión de agua que requieren para hacer sus procesos. Entonces yo lo que hago en la noche es darme cuenta que el chiller no falle, que los intercambiadores, bueno, los chillers no fallen, que la torre de enfriamiento no me genere problemas, porque ocupo transferir agua, ocupo enfriar el agua, ¿verdad? Entonces yo lo que ocupo, ¿y por qué me contratan a mí solo para ver eso? Porque si eso llega a fallar, tengo que dejar de producir. Y ahí sí hay un problema. Es una afectación indirecta, ¿verdad? Porque realmente el problema es, tengo que parar de producir. Y yo no me puedo dar ese lujo, ¿verdad? Entonces yo lo que le decía es, eso es pervasive sensing. Pervasive sensing son ojos, no son los mismos ojos de antes. No es que yo ocupo invertir en un sistema de control súper complejo, ¿no? Te vamos a mostrar otras formas. Y es ver en tiempo real, ver en tiempo real. Tengo, tengo un motor que es importante en la producción de mi planta. Voy a verlo en tiempo real, voy a monitorearlo, voy a estar, sí, es cierto, hay gente que mide vibraciones y hace rutas para ver que las máquinas estén bien, pero resulta que esa máquina es crítica. Entonces, yo quiero un ojo siempre. Yo quiero siempre estar grabando, siempre estar viendo datos, siempre tener banderas para dar el mantenimiento adecuado. Resulta que esa trampa de vapor, si acumula condensado, me va a generar un problema en mis turbogeneradores. Ok, vamos a monitorearla día y noche, y no va a ser una inversión cara, pero vamos a monitorearla día y noche que esa trampa haga su trabajo. De hecho, los equipos para monitorear trampas de vapor también sirven para monitorear trampas, válvulas de alivio, porque se comportan similar. Entonces vamos a ver que esa válvula de alivio no esté bloqueada. Eso es lo que vamos a hacer, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso es pervasive sensing. Pervasive sensing es decirle al cliente, ahora hay formas más económicas de estar monitoreando los activos de mi empresa, ¿verdad? Ok, entonces esa parte por ahí, mejorar la visualización de la eficiencia energética y las fuentes de emisión y nivelar el conocimiento con los recursos y experiencia. Esa parte a mí me gusta mucho porque realmente si no se hace eso, no sirve, ¿verdad? Y queremos saber hoy dónde estamos parados, queremos saber a dónde vamos a llegar y queremos saber qué acciones correctivas vamos a tomar. Básicamente, queremos información. Queremos una matriz con la que podamos calcular el retorno de la inversión, el ROI. Queremos saber si vamos a invertir, qué vamos a ganar. Yo creo que muchas veces estos programas de ahorro energético se pierden porque se les pierde el norte o porque no entendemos por qué los estamos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué estamos cambiando las LED? ¿Por qué estamos ¿Cambiar la LED es solamente para ahorrar energía? No, no solamente para ahorrar energía. Posiblemente si tenemos una planta con techos muy, muy altos y sabemos que el ciclo de vida de una LED va a ser mayor al ciclo de vida de otro tipo de luz, ¿verdad? Posiblemente el problema ni siquiera sea ahorro de energía. Posiblemente voy a definir y voy a escoger una LED que me garantice que no se va a dañar en el tiempo. Lo digo porque también ofrecemos lámparas LED, pero tal vez el gasto no está en el ahorro energético, está en los mantenimientos, está en el bajar una lámpara y darle mantenimiento. Entonces, si no tenemos ese conocimiento y no sabemos a dónde vamos y cómo vamos a generar un ahorro, de nada sirve meter un programa de ahorro de energía, a no ser que tenga otro carácter, que sea que por el simple hecho de meterlo me van a bajar la tarifa eléctrica, no sé, pero tiene que haber un ligamen, ¿verdad? No podemos perder que esto es para ahorrar dinero, ¿verdad? ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar de dos mundos, los ojos y el sistema de monitoreo, ¿verdad? Los ojos o los instrumentos, lo que conocemos normalmente es que son instrumentos electrónicos, ¿verdad? Yo puedo medir presiones, niveles, flujos, temperatura que es tan importante, y puedo hacerlo como normalmente la gente lo hace. ¿Cómo normalmente se comunican los instrumentos? Una señal de corriente, ¿verdad? O una señal de voltaje, es lo que normalmente conocemos. O una salida on-off, o una señal discreta, ¿verdad? Pero hay un poquillo más en eso, ¿ok? Los instrumentos hace muchos años, y no solamente voy a hablar de HART, porque hay muchos protocolos de comunicación, no solamente existe HART,
Pero voy a hablar de HART porque es el protocolo de comunicación que me interesa hablarles. HART es un protocolo digital que está embebido en la señal de 420 miliamperios. Los equipos que hablan HART y se comunican a través de 420 miliamperios, también en esa misma señal están llevando HART. La gente dice, ¿cómo es eso? Si yo estoy enviando una señal 420, ¿cómo podría estar hablando ahí de forma digital? ¿Cómo podría estar enviando unos y ceros que signifiquen algo? Es muy sencillo. En la señal de corriente hay un tren o usted puede generar diferentes patrones de frecuencia. Entonces, el lector HART o el emisor HART, ¿verdad? En esos patrones de frecuencia está generando un código. Y ese es el código digital que yo voy a llegar a ver. Es una maravilla, realmente. ¿Por qué? Porque yo logro comunicarme en una señal muy sencilla, en una señal análoga, ¿verdad? De 420 miliamperios, pero al mismo tiempo podría estar enviando una señal digital. Y hay una ventaja con las señales digitales. Las señales digitales no te van a mentir. En una señal de 420, por ejemplo, si hubiese un cable cortado o un cable dañado, podría generar que, digamos, si un instrumento está enviando 16 miliamperios, estén llegando 18 miliamperios al punto de control, si el cable está dañado. En cambio, cuando nosotros hablamos de protocolos digitales, no, un valor o lo lees o simplemente no lo lees, ¿verdad? Entonces, esa es la gran ventaja con HART. Viaja en el 420, se necesita obviamente un módulo de lectura HART, ¿verdad? Pero la otra gran ventaja es que estos fabricantes no solamente generaron hard cableado a través del 420, también generaron wireless hard. Wireless hard es un protocolo ligado meramente a la instrumentación y a válvulas de control que habla bajo el mismo protocolo, pero de forma inalámbrica, ¿verdad? ¿Qué se logra con eso? Un sinnúmero de cosas. Se logra no tirar tanto cable, ¿verdad? A veces no tenemos una infraestructura para tirar tanto cable. Se logra una conceptualización o un envío de datos, un bus de datos, le podemos llamar más sencillo, ¿verdad? Wireless HART va a alimentar un gateway y en el gateway se da toda la magia de la comunicación y ese gateway en un bus de información, llámese Ethernet, Modbus, va a alimentar un PLC, ¿verdad? Y genera otro montón de impactos importantes, ¿ok? ¿Cuándo vale la pena decir voy a comprar instrumentación wireless HART en lugar de instrumentación cableada? Quiero dejar aquí algo muy importante, lo dije al inicio. Los sistemas de monitoreo de los que vamos a hablar, comunican, pueden recibir información de equipos HART como de wireless HART, eso no es ningún problema. O sea, si al final ustedes están hablando cableado y están alimentando módulos HART y todo lo demás, también lo pueden mapear en su sistema de monitoreo. No hay ningún problema. Pero en wireless HART, en este tipo de soluciones, se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque los equipos de medición que yo voy a meter, que yo voy a poner alrededor de un activo, llámese sistema de bombeo, llámese torre de enfriamiento, llámese intercambiador de calor, posiblemente ahí no medíamos nada antes. Entonces, tal vez, si metemos equipos con cable y cableamos, eso va a generar que la inversión sea mayor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imaginémonos un intercambiador de calor, ¿verdad? No sé, piensen en una horquilla, piensen en un intercambiador de calor tubo coraza, piensen en un chiller. ¿Qué voy a hacer yo con estos sistemas? Yo básicamente llego, pongo instrumentos inalámbricos, instrumentos con batería, en las entradas y salidas de este activo. Entonces voy a monitorear, no sé, flujo de entrada de fluido frío, temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos, presión diferencial en los tubos internos, hablando de un tubo coraza, ¿verdad? Y con esos datos, el sistema de monitoreo se va a encargar de todo lo demás. Ya me estoy adelantando un poquito, pero lo que les quiero decir es que yo no es que tengo que abrir el intercambiador y hacer cosas en el intercambiador. No, simplemente yo midiendo las variables antes y después, puedo darles información y lo puedo hacer wireless. Puedo darles información al sistema de monitoreo para que el sistema de monitoreo me diga el rendimiento de su activo es este. Y claramente cuando habla de rendimientos también habla de acciones correctivas, hablando ya ahora sí de la parte de mantenimiento. Si un software me dice, si el software me dice, mira, están llegando los fluidos calientes y fríos en las metas energéticas deseadas para que ese intercambiador opere correctamente, pero no se está dando el intercambio calórico.
Entonces, el mismo software te dice, si están llegando las metas energéticas para que se dé el intercambio de calor, pero no se está dando, simplemente hay adherencias o le dicen más fácil, incrustaciones en los tubos internos del intercambiador. Ese intercambiador necesita mantenimiento. Ese intercambiador, bueno, las personas que han trabajado con intercambiadores conocen los tipos de mantenimiento. A veces es tapar un tubo o el camino de un tubo, o a veces es hacer un recambio, o a veces es limpiar internamente los tubos internos del intercambiador. Pero de forma periférica nos podemos dar cuenta de eso, ¿ok? Entonces, es por eso que wireless se vuelve interesante, porque vamos a monitorear activos que normalmente no monitoreamos. Hay otro software de Insights que está ligado a manómetros de presión. Nosotros vendemos manómetros de presión wireless hard. Y básicamente es para una persona que monitorea muchos manómetros y que hace rutas y que va a ver y apuntar, mira, ocupa una presión de tanto, está marcando tanto y eso, y tiene varios, venden un software especial para que usted de forma más fácil pueda ver la salud y el rendimiento de todos esos manómetros y pueda ver obviamente las presiones, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito. Wireless Hard lo hace fácil. Wireless Hard es un modem y equipos inalámbricos, todos emiten o repiten datos de otros instrumentos, todo eso se convierte en una red con el modem y el modem tiene un web server donde usted mapea todas las variables y genera las tablas, ya sea direcciones Modbus o instancias, en el caso de Ethernet, que van a alimentar a su sistema de monitoreo. En el caso de nosotros, que estamos hablando de Insights, de Pervasive Sensing, va a alimentar un sistema de monitoreo que se instala en una computadora virtual, ya vamos a hablar un poquito de eso, y ahí vamos a llevar todo el monitoreo de los activos. Algo muy bonito es que tenemos un acceso a un sistema demo. Ahorita nos vamos a meter para que lo vean un poquito. Voy a ir un poquito más rápido porque la presentación dura 1 hora. Entonces voy a mostrarles esto y posterior a esto vamos a hablar de los sistemas. Pero la idea es que me entendieran de qué se trata, ¿verdad? Y obviamente al final de esta conferencia voy a dejar mi correo, entonces si alguno está más interesado, con muchísimo gusto. Toda esta es nuestra línea de instrumentos wireless hard. Hay de todo, ligado mucho al ahorro energético. Ese que dice acústico a mano derecha es un monitor de trampas de vapor y válvulas de alivio. Tenemos vibraciones, en la parte de vibraciones la metemos mucho. Presión, temperatura, nivel y flujo, todo lo tenemos en una línea wireless hard, ¿verdad? Wireless Heart, para aquellos de ustedes que llevan más años, Wireless Heart tal vez es algo bastante nuevo, ¿verdad? Si ustedes se mueven antes del 2004, en el 2004 es donde nace. Nuestra primera red Wireless Heart se da en Recope, con los sistemas de bombeo del oleoducto de Recope. Hoy en día siguen siendo Wireless Heart. Y ahí hemos hecho varias redes de interés para todos. ¿Por qué nos gusta Wireless Heart? Porque es confiable, básicamente. El sistema Wireless Heart que nosotros ofrecemos es muy, muy confiable. Es muy fácil de integrar a sistemas de control de la marca que se llame. Ahorita estamos hablando que alimentamos un sistema de monitoreo de la marca, pero también con Wireless Heart podemos alimentar sistemas de control de cualquier marca. ¿Por qué? Porque hablamos Modbus y hablamos Ethernet. También puede tener un servidor OPC, pero la forma de comunicación es bastante sencilla. Wireless Hard nos gusta porque es escalable. Hoy en día podemos iniciar monitoreando una trampa de vapor, pero resulta que el gateway puede leer hasta 200 instrumentos. Entonces, si el día de mañana quiero monitorear otra trampa de vapor o quiero monitorear trampas de vapor e intercambiadores de calor, podemos ir creciendo. Entonces, esa parte es muy bonita, que es escalable. O sea, invertís en el gateway y luego nada más vas creciendo en tu red de instrumentos. Sumamente fácil de parametrizar. Es seguro. Es seguro, realmente la comunicación es una comunicación encriptada que se da entre los instrumentos y el gateway. Tiene una serie de capas de seguridad que ayudan a que la información sea segura. No es fácil como que alguien se meta y haga un hackeo de las señales. Y es confiable, es confiable. También hay otras cosas como el AMS que te permite a través de Wireless Heart ver la salud de tus instrumentos, porque ahí, si yo tomo decisiones en base a lo que mis ojos me dicen, ¿qué pasa si esos ojos no están viendo bien, verdad? Entonces también ese es un punto importante, ¿verdad? Es de uso común, mucha gente lo utiliza, nosotros lo utilizamos bastante, bastante, y podemos integrar las mediciones que queramos, ¿ok? Wireless Heart lo voy a dejar por acá, ya lo entienden un poquito. Wireless Heart simplemente, si yo lo meto en una red
y en esa red está el software de monitoreo, que es lo que más me interesa hablarles. Él simplemente va a leer el gateway. Y cuando lea el gateway, automáticamente va a leer todas las variables dentro de ese gateway, que van a estar definidas por los tags de cada instrumento. Entonces, cuando yo uso el sistema de monitoreo, ya se los voy a mostrar, son puros drop-down list. O sea, yo voy a monitorear este intercambiador de calor. Entonces me abre una lista y dice, ¿cuáles son los instrumentos que están ligados a este intercambiador? Ah, el FE-001, el FT-0150, ¿verdad? Entonces nada más vas escogiendo y como Hart, bueno, esa parte no la dije, Hart habla 4 variables de proceso, tiene 4 variables, PV, SV, TV y QV. Entonces definís cuál es la variable que estás viendo. ¿Por qué 4 variables? Porque hay instrumentos que no solamente te dan la medición que realiza, sino te dan otras mediciones. Por ejemplo, un sensor Coriolis te da flujo másico, temperatura y densidad. Entonces, ¿cuál variable vas a aprovechar, verdad? O un equipo con batería te puede dar, digamos que es un equipo inalámbrico que mide presión, te puede dar presión en la variable primaria y te puede dar el voltaje de la batería para que usted sepa cuándo le toca recambio en la segunda variable. Entonces, por eso es que es a veces importante que estos equipos hablen cuatro variables, ¿ok? Aquí esta parte va muy rápida. Hemos hecho varias cosas con Wireless Heart. Hemos podido monitorear tanques de búnker en varias fábricas de forma inalámbrica. Hemos podido monitorear tanques de aceite, en este caso también niveles de tanques de aceite de forma inalámbrica, que obviamente al no tener que tirar cables y comunicación se vuelve muy barato. Hemos podido monitorear desde sistemas de ciclones en cementeras, la parte de presión con Wireless Heart, integrarlo a sistemas de marcas que no son la que nosotros representamos. Hemos podido hacer diferentes cosas. Eso no es la idea de hoy, de hablar de qué hemos hecho, sino para que ustedes vean que aplicaciones hay muchas. Hoy en día, por ejemplo, en Wireless Heart, ustedes pueden integrar señales discretas, on-off. Tenemos un cliente que dice, yo nada más quiero ver en instrumentación, en mi sistema de control, quién encendió y apagó las máquinas. Eso es lo único que quiero ver y eso uno lo puede integrar por Wireless Heart. Se pueden hacer muchas cosas por Wireless Heart. Apertura y cierre de puertas. En un cuarto limpio, apertura y cierre de puertas. Al mismo tiempo, presión diferencial para ver que el aire esté corriendo. O sea, también variables ambientales se pueden integrar vía Wireless Heart. ¿Ok? Pero bueno, está el software. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Plan Web Insights es que Wireless les hizo tanto bien a la empresa que invirtieron en Plan Web Insights, invirtieron en infraestructuras, como te digo, que de forma periférica te dejan monitorear activos y esos activos se pueden ir controlando, ¿verdad? Entonces, yo defino Plan Web Insights de una forma muy fácil. Es un data logging, es un data logger, es reportería y es cálculos, ¿verdad? Porque al final lo que está haciendo, está extrayendo las variables de proceso de diferentes instrumentos, está haciendo cálculos para ver el rendimiento de los activos con los datos o las variables de proceso y te está dando reportes, ¿verdad? Entonces, te permite realizar acciones o cambios, es escalable, es medible y genera los reportes que necesitamos, ¿verdad? Entonces, eso es Plan Web Insights, básicamente. Es un software, todos son muy parecidos. Voy a dejar un espacio de unos 5 minutos para viajar por el software para que lo vean. Todos son muy parecidos y toman decisiones o levantan la mano o generan alarmas con base a lo que están viendo en los datos de proceso. ¿Ok? Eh, Hay una integración. Esto es modular. Como creo que ahora les dije anteriormente, esto es escalable. Esto es escalable, ¿verdad? De hecho, una persona puede empezar invirtiendo en Wireless Heart, integrar a sus PLCs, BMS, SCADAs, y si el día de mañana quieren usar la misma red Wireless Heart para invertir en Plug Web Insight, lo pueden hacer. Todo eso es escalable. Muestro eso ahí porque es muy interesante, pero Plan Web Insights o Pervasive Sensing, lo que les hablaba de un inicio, ¿verdad? Va muy ligado a un ecosistema del que Emerson siempre habla que se llama Plan Web o la planta interconectada. Eso también lo podemos ligar mucho a la definición de Industria 4.0, las plantas inteligentes, las plantas que me dan información. Básicamente es que adicional a Plan Web Insights, hoy vamos a hablar de Plan Web Insights directamente, que son estos software de monitoreo de activos, ellos se pueden ligar a otras dos plataformas. Una se llama AMS Device Manager, algunos de ustedes la conocen, y la otra se llama AMS MachineWorks. MachineWorks está ligada a todo lo que es condiciones. Condiciones, vibraciones de motores, cualquier sistema rotativo
Hay sistemas de medición que están ligados a eso. Está la parte de Emerson, de Plan Web Insights, y está la parte de Device Manager. Device Manager está ligado a lo que es meramente la salud del instrumento. Y todo eso lo ve el ojo en el cielo, que va a ser Plan Web Optics, que es otro software. No quiero decir con esto que cuando uno invierte tiene que comprarlo todo, no, jamás. No puede invertir meramente en un sistema de insights y luego le añade la parte de Optics. Véanlo así, véanlo así. Yo el día de mañana llego con mi celular y me meto a una plataforma, ya la vamos a ver. Es más, la vamos a ver de un solo tiro para que la conozcan. En un segundo para ver, porque ya había ingresado. Me meto acá, ¿verdad? Esta es una dirección IP. Creo que la pueden ver, me parece que sí. Sí se puede ver. Se meten a esta IP, que también la puedo accesar desde mi celular, tablet, etcétera. Y resulta que yo tengo 3 torres de enfriamiento en mi planta. Y yo quiero ver que estén trabajando eficientemente. Entonces me meto, hago clic en torres de enfriamiento y reviso. Bueno, resulta que este cliente tiene 10 torres de enfriamiento. Él va a ver en qué estado están, si están en estado crítico, estado amarillo o estado verde. ¿Cómo anda la salud de todas en general? ¿Y qué alertas está mostrando? Entonces vemos que las alertas son diferentes. Por ejemplo, una alerta puede ser, dice, en el agua de retorno. Entonces posiblemente es posible que la temperatura del agua de retorno no esté en los niveles deseados. Tiene otra alerta en el agua de suministro o tiene otro tipo de alertas, ¿ok? Entonces yo llego, reviso y me doy cuenta y quiero ir a ver cuál es el problema. Entonces, por ejemplo, veo que la torre de enfriamiento 8, que está ubicada, bueno, en este caso está ubicada en Colorado, me da un índice de salud de 38,90 y me dice que el problema es que la temperatura de agua de suplida está muy alta. O sea, ¿qué quiere decir? Que él se diseñó para que el agua que alimenta la torre no sea una temperatura tan alta. Y por acá está el tema que genera que el rendimiento de esa torre no es el adecuado, ¿verdad? Entonces, tan sencillo como esto es. Y si ya me meto a revisar la torre de enfriamiento 08, ahí ya va a mostrar los instrumentos que están ligados a ese análisis. Entonces va a decir cómo anda la temperatura, cómo anda el pH del agua, cómo anda el flujo, cómo anda el nivel de lo que es el reservorio de agua, ¿verdad? Porque las torres de enfriamiento es un ventilador que está enfriando un reservorio, cómo anda el nivel de ese reservorio, cómo andan las diferentes temperaturas, cómo andan diferentes cosas, ¿ok? Don Eh, Andrés, sí, sí, estamos a 10 minutos para finalizar y comentarle a los participantes que ya pueden ir haciendo sus consultas en el chat. ¿De acuerdo? ok, perfecto. Gracias. Entonces, básicamente, ves todas estas variables y tenés alarmas. Entonces, esas son las alarmas que te van a decir, pele el ojo, la torre de enfriamiento no está trabajando como se quiere. Resulta que los niveles de agua son muy bajos. Hay que recargar esos niveles de agua, mande más agua a la torre. O pele el ojo. Aquí la cantidad de cosas que se pueden ver son muchísimas. Dependerá de cuántos equipos usted tenga conectados a esta red. Si yo meto, por ejemplo, un sensor de vibraciones wireless hard en el abanico, puede ser que la alarma que me dé sea todo anda bien, pero el abanico presenta un problema y no está girando como se debe. Entonces vaya y revise qué está pasando con el abanico de esa torre, ¿verdad? Entonces ustedes pueden integrar diferentes cosas. No sé, por ahí yo puedo ver, voy a irme un poquito más para atrás, me voy a salir de acá, voy a ir por acá. No sé, otro tipo de software, hay diferentes. El de bombas, me imagino que a muchos de ustedes les interesará el de bombas. Por ejemplo, este cliente tiene 79 bombas y hay diferentes tipos de alarmas. Alarmas por vibraciones altas en el motor, alarmas por vibraciones altas en la bomba, eso requiere mantenimiento, ¿verdad? Alarmas porque el sello hidráulico, hay problemas en el sello hidráulico, no hay suficiente aceite, puede ser, el nivel de aceite no es alto. Alarmas porque simplemente el flujo de descarga no está llegando a los parámetros o para lo que se dimensionó y diseñó la bomba, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Y ahí yo logro ver. Entonces, yo puedo llegar
y puedo ver las diferentes bombas que están ligadas y los diferentes instrumentos que están ligados. Yo creo que es más fácil eso que mostrar el resto de la presentación. Creo que les queda más claro. Eh, Tenemos un montón de instrumentación que les podemos sugerir, ya sea en vibraciones, ya sea el de trampas de vapor es muy parecido. Si el equipo de trampas de vapor ve una fuga constante en la trampa, entonces manda avisar y con una ecuación, porque les decía, no solamente es medir, 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 también hace cálculos. Con una ecuación que se llama la ecuación de Manning, él puede definir cuánto vapor usted ha perdido desde que hubo una ruptura en la trampa de vapor. O peor aún, si la trampa quedó bloqueada, no te va a decir cuánto condensado está bloqueado, pero te va a decir, estás acumulando condensados de ese tiempo y eso puede generar un problema tanto en la producción como, obviamente, en el gasto energético, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, esto es lo que hacen estos sistemas. Véanlo, vámonos a lo sencillo. Es tener instrumentación que hable hard o wireless hard, preferiblemente wireless hard, y de ahí integrarlo al software. Ahora temas con el software. ¿Cómo corre el software? El software, primero que todo, tiene que estar en la red de la planta, donde está conectado el gateway, porque tiene que leer el gateway, ¿verdad? Corre en computadora virtual. ¿Por qué corre en computadora virtual? En un servidor, para que siempre esté grabando datos. Que no sea, lo instalé en mi computadora y apagué mi computadora y ya no leí más. No, que corre en un servidor para que siempre esté leyendo datos y se accede a él a través de una dirección IP, que es lo que básicamente yo estoy haciendo en este momento. Yo estoy accediendo a través de una dirección IP y estoy viendo el rendimiento de mis activos, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es. ¿Qué les interesa? ¿Qué les interesa a sus fábricas? ¿Qué les interesa a sus usuarios? ¿Será bombas? ¿Será trampas de vapor? ¿Será intercambiadores? ¿Será torres de enfriamiento? Por aquí quiero mostrarles nada más para terminar un segundito y no voy a quedarme con mayor tema acá. Esas matrices esas matrices de ver dónde está el problema, todos tienen una diferente matriz. Por ejemplo, veamos este de torres de enfriamiento, perdón, de intercambiadores de calor. ¿Qué se puede ver en un intercambiador de calor? Se puede ver incrustaciones, tanto en el lado caliente como en el lado frío. Para eso necesito poner instrumentos que monitorean la temperatura, el flujo. Se puede ver fugas en los tubos internos. Para eso ocupo monitorear, ocupo tener un instrumento de presión diferencial a lo largo del intercambiador, ¿verdad? Se puede ver eficiencia general con ciertos valores. Aquí hay un punto importante, porque por ejemplo, si usted dice yo no quiero ver fugas, entonces la inversión es menor. Usted nada más invierte en equipos de temperatura y de flujo y los integra al sistema de monitoreo. Pero si usted quiere ver aparte de eso fugas o limpieza, entonces metes un sensor de presión diferencial, ¿verdad? Dependiendo de cuántos instrumentos tengas, es cuánto más puedes ver y qué acciones puedes tomar, ¿verdad? Por ahí, para terminar, todas las matrices son diferentes. Esta es la matriz de torres de enfriamiento, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces ahí habla que si pones sensores de pH y conductividad, puedes ver que la calidad del agua no es la adecuada. Si pones temperatura, puedes ver que la eficiencia de la torre es adecuada o no. E igual con nivel, flujo y temperatura, puedes ver alertas altas y bajas, ya sea en el agua de alimentación, el agua de retorno y todo lo que usted necesita leer, ¿verdad? Entonces, esto que hablamos es un poquito ya de monitoreo avanzado. Eh, Pregunten, porque a veces la gente, digamos, dice, muy bonito, ahora cómo lo podría hacer, ¿verdad? Nosotros no solamente le damos una cotización con la cantidad de instrumentos, sino también le hacemos los cálculos de ahorro de energía, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito lo que le ofrecemos a nuestros clientes. Es una solución más que liga todas las variables de proceso, pero para el mantenimiento de activos, vibraciones, presión, temperatura, flujo, análisis de líquidos, básicamente. ¿Ok? Voy a, voy a revisar básicamente si tienen alguna consulta. Eh, no veo por el momento alguna consulta. Entonces, de mi parte, me gustaría mostrarles más cosas del software, pero sí, creo que la idea queda más que clara. Eso es Pervasive Sensing. Se puede meter por YouTube a Emerson y ver más sobre Pervasive Sensing.
Ahí la gente comparte muchos casos de éxito, cosas que han realizado, cosas que han implementado y los resultados que han tenido, ¿verdad? Igual, si desean más información, voy a ponerlo ahí en el chat. Eh, Mi correo es este, andres.chavarria@albatron.com. Con mucho gusto yo les puedo ayudar en lo que necesiten y quedo a la orden. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, don Andrés, por su presentación. En estos momentos les voy a poner en las pantallas la evaluación para que me la puedan ir completando mientras que esperamos si alguien tiene alguna consulta. Esta grabación probablemente quede en subida para el día de mañana en nuestro canal de YouTube de Acima. Nos encuentran como Acima Mantenimiento y a partir de mañana ya la pueden visualizar. O si desean pasarle a algún colega, pueden hacerlo. Dice don Carlos Castillo que entiende que pueden integrar instrumentación de varios fabricantes. Claro que sí. Veas, esa parte es muy interesante. Si el equipo habla hard, puedes hacer una integración de hard directamente. Si el instrumento del otro fabricante tiene señales